Romanos capítulo 8, versículo 1, la palabra dice lo siguiente, mi hermano, Romanos 8:1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Qué pasa cuando tú te inclinas a todo lo que tiene que ver lo material? Porque una gran realidad te voy a decir, las cosas terrenales no tienen su origen en lo material. Si bien es cierto, tú necesitas comida, necesitas dinero para medicina, necesitas descansar tu cuerpo, necesitas dinero para comprar tus cosas necesarias. Podemos llegar a creer que lo material es primero en nuestra vida. Está comprobado, mi hermano, hay raras excepciones, pero todos aquellos que andan buscando lo material y hasta se han ido abandonando sus iglesias y abandonando su ministerio, terminan sin Cristo, sin fe, sin esperanza. Y lo peor, que algunos han perdido su matrimonio, han perdido sus hijos, han abandonado la iglesia. Y lo peor todavía, algunos se han puesto apóstata y blasfemo a la gracia del Señor. Y esas son maldiciones producto de ver lo material, producto de ver solamente lo material. Y mi hermano, si tus proyectos materiales están encaminados a tentar la vida espiritual que Dios te ha dado y tú decides buscar lo material atentando contra lo espiritual, mi hermano, eso se va a pagar caro. Porque hay mucha gente que el temor del Señor lo han perdido. Se declaran evangélicos, se declaran seguidor de Cristo, pero no son cristianos. Y eso tenemos que tener mucho cuidado. Otro problema que tenemos que corregir como la iglesia del Señor. Mi hermano, debemos de aprender a respetar a nuestras autoridades. Debemos de aprender a respetar a nuestras autoridades. Autoridades, hay autoridades civiles y hay autoridades espirituales. Independientemente de lo que sea, Dios ha permitido que ciertas personas lleguen a ocupar responsabilidades y se convierten en nuestra autoridad. Y tú debes de saber, hermano, que uno de los principios de la bendición de Dios, escúchame bien lo que te voy a decir, un principio de bendición para los hijos de Dios es aprender a respetar a nuestras autoridades. Una autoridad puede ser civil, puede ser espiritual, una madre, un padre, un patrón, alguien que ejerza cierta potestad sobre nosotros. Nosotros tenemos que aprender a respetar. Pero yo te quiero hablar, hermano, dentro del círculo cristiano. Mi hermano, posiblemente tu autoridad no se ha ganado el respeto, tal vez por ciertas acciones negligentes. Mi hermano, tu obligación es respetarlo. Tu obligación es cumplir tal como la palabra lo demanda y tal como la palabra lo exige. Porque estas cosas, hermano, esta situación están dañando mucho a la iglesia evangélica. Es normal, hermano, hoy en día, de que en una congregación haya un líder por ahí que sintió el deseo de ir a predicar el evangelio. Agarró 3, 4 personas y se fueron a montar una galera por ahí. Mi hermano, eso pasa en muchos lugares. ¿Y de dónde surge, hermano? Surge de un espíritu de rebeldía. Y por eso te voy a decir, hermano, hay gente que puede hacer ayuno, hay gente que puede hacer vigilia, hay gente que se puede sacrificar, pero si no hay obediencia, mi hermano, se echa a perder todo lo que pueda hacer. Si no hay humildad y alguien puede ejercer un ministerio, se echa a perder todo. Si hay un ministerio y no hay espíritu de sujeción, porque, hermano,
Usted va a encontrar mucha gente predicando, cantando, enseñando por YouTube, por Facebook, en las calles, en las iglesias. Pregúntele quién es su autoridad. No tienen, hermano. Andan como el llanero solitario. Y todo eso, mi hermano, tú tienes que prepararte para que nada te confunda y tú puedas identificar plenamente quién es tu autoridad. También, hermano, por último, todo creyente, hermano, debe de tener el deseo de formación espiritual. Esto tenemos que corregir. Esto tenemos que buscar. Mi hermano, el caso de Daniel. Daniel fue llevado prisionero en calidad de esclavo. Allá donde llegó, no había líder, no había pastor, no tenía una autoridad superior. La gente que le rodeaba era gente religiosa y gente satánica. Su autoridad era el rey pagano de Babilonia. No tenía alguien que lo acuerpara. Daniel no tenía alguien que lo aconsejara. Y era un joven. Y la mayoría de los jóvenes fácil se rebelan. Y este joven, a pesar de que estaba fuera de su patria, fuera de su gente, fuera de su redil, ¿sabe qué dice Daniel capítulo 1, versículo 8? Que Daniel propuso no contaminarse, agradar al Señor. Y vemos nosotros que Daniel fue confinado. Y sin embargo, él tenía el propósito de darle la gloria al Señor. En el libro del profeta Osea dice la palabra de que mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Le faltó sabiduría, entendimiento. Tú, mi hermano, tenés que desarrollar, tenés que capacitarte en la palabra, ir a la palabra. Me decía un joven hermano, cuando surgió el asunto del pelo, no sé si se acuerda, hermano, de que dice que en la familia de él, el que era cristiano y todos son mundanos, y el cristiano de esa casa empezó a buscar la Biblia, buscar hoja por hoja, y de una manera inexplicable, yo diría diabólica, hermano, hay un pelo. Y lo compartió con todo ese pelo, lo echó en un agua y lo compartió. Hermano, el cristiano hizo eso y contaminó a todos. ¿Por qué hizo eso? Porque no sabe la Biblia. No busca desarrollo espiritual. Fácilmente alguien lo va a engañar. Mi hermano, usted va a ver que las redes sociales se prestan para decir que la Biblia esto, que la palabra aquello, que el Señor aquí. Gente, hermano, con doctrina viciada. Gente con doctrina contaminada. Tú debes de aprender la sana doctrina, la palabra correcta. Esa palabra que te va a edificar. No esa palabra que te va a confundir. Y es aquí donde todos nosotros tenemos que estar plenamente seguros en quién hemos creído. Y por eso nuestra edificación tiene que estar basada plenamente a la palabra del Señor. Mi hermano, lo último que te estoy diciendo, que tú debes de desarrollar tu vida espiritual, debes de formarte. ¿Y quién te va a dar la formación básica? En este libro bendito llamado la palabra del Señor. Mi hermano, aquí tenemos esperanza viva. Hay tanta gente que está metida en sus casas, se enferman, se estresan, se preocupan, le agarran nervios, le agarra esto, le agarra lo otro. Mi hermano, qué bueno que confiemos en un Dios que todo lo puede. Y yo te digo en el nombre de Jesús, hermano, vamos a la palabra, corrijamos nuestra vida, porque Dios necesita hombres y mujeres en su pueblo, que vayamos a hacer la obra de Cristo, tal como la demanda el Señor, tal como el Señor quiere. Y por eso te voy a volver a repetir, hermano, en 2 de Corintios capítulo 7, 2 de Corintios capítulo 7, el texto que iniciamos. Así que, amados,
puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Mi hermano, somos la iglesia de Cristo, somos la iglesia del Señor. Hemos dejado nuestra iglesia, nuestro edificio, el lugar santo que Dios nos ha dado para congregarnos. Pero sin embargo estamos compartiendo. Y yo te voy a pedir de que tú te preocupes por otro. Porque esa es otra cosa que está afectando la iglesia. Donde de una forma egoísta yo no me intereso por la vida de otro. Y yo te voy a pedir, diácono, supervisor, líderes de grupo, empieza a llamar tu gente y pregúntale, ¿cómo estás, mi hermano? ¿Cómo estás? Como pastor, de repente yo hago una llamada a alguien. Llamo a alguien, ¿cómo está mi hermano? Llamo a otro, ¿cómo está? ¿Por qué? Porque tenemos que preocuparnos. Tenemos que preocuparnos por la vida espiritual de los demás. Y una de las preguntas que le voy a pedir que haga, diácono, líder de grupo, mi hermano, que tú le preguntes al hermano, ¿te estás congregando virtualmente? Porque esta reunión virtual tiene que ser algo de una manera tradicional en estos días y tiene que estar plenamente para el Señor, donde tú no te vas a ocupar para otra cosa, donde tú no te vas a comprometer en otra cosa, porque si tú cumples ministerio en la iglesia y en este momento estás ocupado en otra situación, mi hermano, estás faltando a lo que Dios demanda a tu vida. Y es por esto que todos en Cristo tenemos que luchar día tras día en la gracia bendita de nuestro Dios Todopoderoso. Mi hermano, te instamos en el nombre de Jesús. Te pedimos en el nombre de Cristo Jesús que tu vida sea corregida por la gracia del Señor.